tal? Buenas tardes. Esta es una edición más de su podcast, Sal Si Puedes. De los únicos, ¿para qué le buscan? Somos los mejores. Aquí andamos rompiéndola en Chihuahua como siempre. En esta ocasión nos acompaña un personajazo, índole de Chihuahua. Blanquita. ¿Cómo te encuentras, Blanca? Qué gusto tenerte aquí en este podcast. Sexóloga, ginecóloga, de la comunicación, estudia monerías y viene a platicarnos un poco de lo que es su trabajo, su estudio y toda la experiencia que tiene en el tema de sexología. Blanquita, preséntate con nuestro público. No, pues mucho gusto. Yo soy Blanca García de la Cadena, soy ginecóloga y soy orgullosamente WASH, en la Facultad de Medicina de la WASH, y luego después hice la especialidad en ginecología en México en el Hospital de la Mujer, y maestría, especialidad de doctorado en sexualidad clínica en el Instituto Mexicano de Sexología, con el famosísimo sexólogo más reconocido a nivel internacional, Juan Luis Serranitayú, conferencia, y en la Universidad de Moquilín en Chiapas. Oye, es una trayectoria inmensa, grande. Bueno, pones el nombre de Chihuahua. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy importante seguir creciendo en función de lo que vamos necesitando. Generalmente, bueno, yo soy que quise ser médico, y después de estudiar la medicina es como, bueno, ¿cuál es el área donde yo puedo desarrollarme? ¿Por dónde me voy? ¿Qué caminito tomo? Y cuando tomé el área de la ginecología y obstetricia, en mi consulta era muy común el tema de la sexualidad. Porque no hay, o sea, en general es poca la gente que tenga información académica en el tema de la sexualidad. Entonces, al final de cuentas, la gente se sigue quedando con dudas, sigue pensando como que a quién le pregunto, no hay espacios, o a veces, y luego como sabemos lo mítico de la sexualidad, ¿no? Ese es un tema que no se habla, todo el mundo hablamos todavía de la cigüeña. Ahorita los niños de quinta nos dicen que cuál cigüeña. ¿Cuándo va a parir mamá otra vez? Pero todo esto va haciendo que uno se vaya obligando a ir pues creciendo en otras áreas, ¿no? Y luego, como le decía a su compañero, el tema de la sexualidad está taquillero. O sea, es un tema que la gente necesita escuchar porque, como le digo, no hay espacios para hablarlo y menos espacios con los ojos, o sea, que se sepa pues, cuál es el origen del problema, cómo lo puede resolver, que es importante hablar que esto es la sexualidad. O sea, el tema que yo manejo en mi consulta y en mis procedimientos en la consulta médica es precisamente el cómo resolver problemas con la sexualidad, porque le decía a su compañero, luego dice uno sexóloga y piensan en citas y a solas y no, la sexualidad tiene que ver con qué nos está pasando a ti, a mí o a nosotros en pareja en el tema de la sexualidad dentro de nuestra vida sexual o íntima, pero también tiene que ver con la orientación sexual, cuando alguien se siente en un cuerpo distinto en el que está, cuando alguien tiene una preferencia homosexual, heterosexual, cuando hay algún problema en el tema de la educación sexual, cómo hablo con mis hijos de este tema, cómo le explico, la pornografía, en fin, todos los temas que tienen que ver con la sexualidad están incluidos ahí en el tema de la psicoterapia sexual. Oye, es que está bien extenso todo el tema, ahora sí que el tema tiene tema. Sí, tiene tema, porque todo se relaciona con la sexualidad, ¿eh? El alcohol se relaciona con la sexualidad, los líquidos, la alimentación, el metabolismo, las hormonas, todo se relaciona con la sexualidad. Yo estoy gordo porque soy sexualmente feliz. Yo digo que sí, la neta. Bueno, quién sabe, yo me siento, sí, soy un gordo sexualmente feliz. Y no, qué bonito tema. Aquí hablamos de lo complejo que es a lo mejor hablar con los niños, con todo lo que está con el auditorio. Quiero que aprendan y quiero que sepan, aquí nosotros traemos por gente chingona de Chihuahua, así le ponemos nosotros aquí. Qué chingón que tener una sexóloga o ginecóloga y con tanta experiencia como tú. Te quiero hacer unas preguntitas ahí medio sí, yo pienso que sí. La primera pues es la que todo el mundo ya se la sabe. El tamaño importa. Definitivamente yo creo que no, yo creo que es muy mítico el tema del tamaño del pene. Si bien es cierto, hay ciertas situaciones como cuando existe un micropene, por ejemplo, que hay un problema realmente que puede ser hormonal, que puede ser de desarrollo, que está muy pequeño y que si en un momento dado puede impedir, por ejemplo, el tema de la penetración, pues ahí sí podría considerarse un problema real. Pero muchos hombres consultan, incluso a mí me buscan mucho el qué hacemos para que tengan un tamaño de pene más grande. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el cómo me vinculo y cómo fluyo en el tema de mi sensualidad propia, mi autoerotismo y cómo puedo conectarme y comunicarme con el otro o con la otra en ese tema. Porque el problema que tenemos es que estamos súper cerrados. O sea, llegamos al tema del sexo es solamente la penetración y nos olvidamos que el tema o el órgano más extenso de estimular es la piel, que es el más extenso.
órgano más grande de todo el cuerpo. Exacto. Y entonces nos olvidamos de todo eso que está incluido en el tema sexual y nos vinculamos solamente al tema de la penetración y desde ahí ya perdemos el 90% de lo que es la sexualidad. Se hace monótono. Entonces el tamaño no importa, importa el cómo yo me contacto, cómo me muevo, cómo me comunico, cómo puedo comunicarme y cómo el otro sabe cuál es su mapa erótico y cuál es el propio, porque no es real que el mapa erótico es algo general, es algo personal. Sí. ¿Cuánta gente hay que le acaricias la cabeza yo ya que lo toques? ¿Cuánta gente hay que lo disfruta terriblemente y casi puede llegar a orgasmo? Me acordé mucho de una película que a mí me gusta mucho recomendarle a mis pacientes que se llama Amigos. No sé si la viste. Una película donde uno de los actores era una persona multimillonaria que tuvo un accidente de esquí y queda cuadripléjico. Y entonces contrató una persona que le estimula las orejas y estimulándole las orejas llega a Es como francesa, algo así. Sí. Es europeo, está muy buena. Es muy buena porque entonces nos hace ver qué tan mal y perdidos estamos en el tema de la sexualidad cuando nos damos cuenta que nosotros podemos vincular el erotismo y el placer a cualquier parte de nuestro cuerpo, pero al final de cuentas todo participa. Ok. Entonces, pues no sé qué se ha hecho. Ahí te va a poner otra preguntita. Yo estoy de acuerdo con cada quien con sus preferencias sexuales, yo respeto todo, pero yo quiero hacer una pregunta. Cuando son se puede decir lesbianas, preferencias, bueno, ¿se le llama así? ¿Cómo? Cuando son dos mujeres. Sí. ¿Cómo se le llama? Lesbianismo. Lesbianismo. Por ejemplo, mi pregunta es, al final de cuentas se introducen cosas que son como si fuera un aparato reproductor masculino. Pues no necesariamente. No, pero o sea, simulan eso, simulan. Lo que pasa es que no necesariamente, o sea, el placer que se desarrolla es a través del estímulo del clítoris, por ejemplo, que no necesariamente requiere la penetración, porque puede ser una estimulación manual, entonces no necesita la presencia de la entrada de un objeto al canal vaginal. De hecho, muchas mujeres, incluso en las relaciones heterosexuales, hombre-mujer, también el orgasmo es más placentero con la manipulación o con el sexo oral que con la penetración. Entonces, en realidad, sí entiendo hacia dónde vas. Dices, bueno, pues al final de cuentas, si van a introducir algo, pues quiere decir que sí necesitan tener un no me suelo explicar, disculpa. Pero en realidad, lo que pasa es que cuando hablamos del homosexualismo, es o la definición de una persona homosexual, tanto hombre como mujer, es una preferencia erótico-afectiva. O sea, yo me puedo enamorar de la persona independientemente de cuáles sean sus características físicas. O muchas veces, en el caso del lesbianismo, me enamoro de una persona que tenga características sexuales o órganos genitales femeninos. O bisexualismo, cuando me enamoro de un hombre o una mujer independientemente de sus órganos, simplemente por la persona y por lo que es. Si es hombre o si es mujer, no hay una diferencia. Sí, no, de hecho, no hay, en el amor, en la química, y entonces no hay diferencia. O sea, siento que cuando hay química, pues va a ser, sea hombre, mujer, siempre va a haber, ¿no? O sea, eso no se juega. Otra puntita, decía rapidito, para los más jóvenes que nos ven, así les van, nosotros no seguimos siendo padres, ¿no? Y yo tengo ahorita, ya voy para los 3 adolescentes, uno de 10, uno de 12 y uno de 14. Muchas veces dice uno, no, pues dejamos que pasen las cosas y que solo se den cuenta, pero yo sí soy muy de que les explico y les digo, y se enojan ellos porque les digo, está mal. No, yo creo que lo que pasa sí mucho con los jóvenes, sobre todo cuando no tenemos como una comunicación tan abierta, tan cercana con los jóvenes, muchas veces lo que pasa es que no hay esa cercanía, esa comunicación. Si no está desde antes como trabajada en otros temas, hablar de sexualidad, que es un tema tan íntimo, no es fácil con los jóvenes, pero está bien hablar con ellos. Sí, claro. Yo creo que uno de los momentos más importantes que podemos aprovechar con el tema de la comunicación con los hijos, independientemente de la edad que estén, o sea, es cuando ellos tienen dudas, cuando ellos preguntan, cuando hay algún tema que tenga que ver con el tema sexual y que nosotros lo podamos hablar abiertamente. Pero sí es muy importante hablarlo tal cual, porque cuando nosotros vamos escondiendo lo que decíamos ahorita, o sea, ¿cómo vamos a decirle ahorita a un niño de primaria, aunque sea de tercero, que los niños los traen la cigüeña? Cuando obviamente la comunicación a través de las redes y todo está totalmente erotizada, que tampoco está bien, porque hay que ser como hablarle en función a la edad que tiene el niño, a la duda que tiene. Se me acordé porque en una ocasión mi hijo más chiquito, el Mike, estábamos en mi señora y yo decía, es que a mí no me gusta venir cuando la cama así, wiki, estaba bien chiquito. Y ahora pues se la digo al güey, le digo, oye, esto no, papá, y se enojan, pero más o menos ahí luego trabajando, es difícil que me como padre
hablar de sexualidad, que si hubiera mujeres, no sé qué haría. Sí, yo creo que muy cabrón. Yo creo que sí es muy importante hablarlo, es un tema de hecho coyuntural, donde hay que aprovechar todas las oportunidades de hablarlo, porque estamos rodeados de erotismo, estamos rodeados de sexualidad, entonces se habla abiertamente en las redes, sí, de todo. Todo. Y si yo como padre, como madre, no me presto a que tenga esa confianza de comunicación, expongo también a mis hijos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de niñas de kinder, de primaria, donde hay más situaciones de abuso sexual infantil, está bien visto que cuando no tengo esa oportunidad o no tengo esa apertura de tocar el tema, es más factible que mi hijo o mi hija corre el riesgo de ser abusado, sí, porque no va a tener la confianza de decirlo y va a pensar que es algo malo, feo, y no me lo va a comer. O algo normal. Entonces, o lo normaliza. Entonces es muy importante el tema de hablar, el tema de la sexualidad abiertamente, sí de acorde a la edad, eso también es importante, ¿verdad? Porque está como el chiste del Pepito, ¿no? A ver, si me interesa, ¿no? Que llega Pepito preguntando una cosa y nosotros le empezamos hablando de sexualidad, ¿no? O sea, es que le preguntaba a la mamá, oye mamá, es que ¿qué quiere decir pene? Y luego la mamá empieza a explicarle todo lo que es el órgano sexual masculino y él estaba hablando porque alguien le habló de un alma que pena, ¿no? Entonces como que muchas veces deformamos, entonces sí es muy importante cuando voy a tener una comunicación con un niño, dependiendo de la edad que tenga, como regresar la pregunta como en la intención de investigar qué es lo que realmente quiere saber para poder hablar el tema en función de la duda que tiene y no llevarlo más allá de donde realmente está preguntando. Sí es muy importante el tema de las edades, hay que hablarlo abiertamente. La sexualidad se habla desde antes de nacer los bebés, pero no necesariamente hablando de lo erótico. Todos los órganos de los sentidos participan en la sexualidad y eso está presente desde antes de nacer. Cuando yo a un niño le pongo música, de alguna manera lo estoy contactando con el tema sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que contactar con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones. Entonces, tengo que ir adaptándolo a la edad que tiene un niño para que realmente no lo afecte y no le erotice, como por ejemplo, yo estoy completamente en contra de los concursos de belleza de niñas donde las visten de señoritas y las maquillan, porque erotizan a las niñas antes de tiempo y aparte las exponen. Entonces sí es un tema que hay que hablar abiertamente, claramente, con las palabras que son, decirle a los órganos cómo se llaman desde un principio, pero sí hasta dónde decimos, hasta donde es necesario. Y aquí donde vivo, que en mi casa, que es tu casa aquí, donde grabamos el podcast del mejor de Chihuahua, tenemos mucho problema de esos tipos de abuso sexual contra menores, contra niñas, por falta de información. Entonces yo quise hacer esto porque a mí me parece muy interesante que la gente aprenda. Entonces, gracias a nuestro programa llega a lugares donde no llegan muchos. Así es. Llegamos a zonas marginadas, a zonas donde vivimos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pregunta: si alguien necesita un apoyo algún día, ¿pueden contar contigo? Sí, claro. Claro, y sobre todo, por ejemplo, alguien que esté sufriendo una situación de ese tipo y no sepa a dónde acudir, hacia dónde canalizarlo, qué hacer, qué camino seguir, claro que sí. Doctora, me gustaría que me dejaras tu teléfono para ponérselos ahí en un pedacito, para si alguien tiene una duda o a lo mejor una pregunta o está atrapado y no puede hacer algo, pues quisiera que me ayudaras a poca gente que estamos marginados y que estamos olvidados en este sector. Quisiera que me ayudaras en eso, doctora, porque sí hay mucho tema aquí. Sí, yo sé. Mucho sí, tema. Mi teléfono es el 614-223-1094 y me pueden localizar también a través de todas mis redes sociales. De hecho, mis redes sociales son Estoy en TikTok, en Facebook y en Instagram. ¿Cuántos TikTokers tienes? ¿Cuántos seguidores? En mi página, Dios mío. En Facebook. En Instagram, como 4,000. Y en TikTok ni sé, no he visto. Pero sí se puede hacer TikTok. Pero sí, si hago TikTok, lo que pasa es que sí, siempre que voy a una entrevista o algo, casi siempre hago un post del tema que hablé en la entrevista y lo subo a TikTok, ¿verdad? Y sí, constantemente estoy subiendo información en TikTok de temas, acá hasta hago TikToks en vivo y demás, y también en Instagram y en Facebook también. Entonces estoy como DRA, de doctora DRA García de la Cadena, como sexóloga García de la Cadena, como ginecóloga y obstetra García de la Cadena. Entonces García de la Cadena le pongan ahí. Como usted me dice cuánto me falta para parir. Ya, doctora, pues la verdad, mira, yo hago los podcasts, sí, no sé si lo viste, los hago de 15, 20 minutos, porque a mí se me hace que el centro o el epicentro son los primeros 10 minutos cuando se explica toda la información. Me gustaría hacer una segunda parte y yo estar más preparado,
porque Sí, claro. la verdad no lo estaba tanto así como tienes una experiencia, wow, eres grande, memorable. Me da mucho gusto que estés aquí en mi casa, que es tu casa, tu podcast, cuando gustes venir, doctora. Me dio más gusto que dijeras que sí me puedes ayudar con personas, porque está muy difícil aquí el tema donde vivimos. Y más me gustó que eres bien chingona. Y eres las mujeres chingonas de Chihuahua. Y aquí viene pura gente chingona. No, gracias. Y cuando quieran, aquí estoy. Un gusto tenerte en mi podcast, el Si Puedes, de los únicos, pero sí, los mejores. Nada más que una cosa importante. Sal si puedes, pero también si quieres. Huevo, ánimo. Pero